Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del lugar del mundo donde estén. Bienvenidos a esta conferencia de Hipatia de Alejandría. Nuestro conferencista de hoy es el señor José Carlos Fernández, un investigador, colaborador en revistas, autor de varios libros, entre ellos El viaje iniciático de Hipática. Compartiré en el chat el enlace de su blog y el enlace del libro. También es el director de Nueva Acrópolis, Portugal. Como moderadoras tendremos a la señora Elizabeth Lozano, consultora de recursos humanos, apasionada por la literatura y directora de Nueva Acrópolis, Nicaragua. La señora Melania Pocasangre, gerente de valor humano, entusiasta de la docencia y directora de Nueva Acrópolis, Honduras. Les pido por favor que abramos nuestra mente y sus corazones para recibir al señor José Carlos Fernández. Bienvenido, el micrófono es suyo. Es una gran alegría poder estar aquí juntos, superando las diferencias del espacio y de qué manera, e incluso casi del tiempo, porque para unos es de noche, para otros es por la tarde. Y quería agradecer la oportunidad de poder hablar de este tema que es para mí uno de los temas de preferencia desde mi juventud, que es sobre la filósofa Hipatia de Alejandría. La primera noción que tengo de ella, creo recordar, fue en el programa de Carl Sagan, cuando se la menciona como filósofa y matemáticas, y la muerte tan terrible que tuvo la convirtió en una mártir del libre pensamiento, de la filosofía. Y luego, pues, las propias vivencias en la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis, junto con lo que podía leer sobre ella o en relación con ella de los clásicos de la época, finalmente pues no pude superar la tentación de escribir sobre ella. Máxime sabiendo además que iba a tener un gran protagonismo por la película de Ágora, de Alejandro Amenábar, que es realmente excelente. Y bien, este personaje es considerado uno de los más grandes filósofas de la antigüedad, hasta el punto de que muchos historiadores dicen ahora que el personaje de Santa Catalina de Alejandría es una cristianización de Hipatia. Y de hecho, en exposiciones de iglesias de la época y en el arte, en Barcelona hicieron una exposición y los historiadores dijeron claramente que vamos, estudiando los hechos históricos, la única posibilidad de que aparezca Santa Catalina de Alejandría y las referencias que hay a ella, es que se hubieran inspirado en la leyenda, en el eco que había dejado en el alma de las gentes este personaje de Hipatia y lo que enseñó y cómo murió. Tenemos que tener en cuenta que el Imperio Romano está en ruinas. O sea, después de la muerte de Juliano, en el 363 después de Cristo, comienza una larga agonía que va a durar casi un siglo y donde Europa, lo que va a ser luego Europa, va a pasar prácticamente todo lo que era el Imperio Romano, salvo el de Oriente, que se mantuvo, va a entrar en una recesión, en una caída realmente, hasta lo que se llama Alta Edad Media, que es un nivel vamos, casi neolítico. O sea, se perdió el conocimiento de todo. Se reservó prácticamente en algunos centros minúsculos de saber, que eran considerados centros de saber si tenían 20 o 30 libros, en las cortes de algunos reyes, y ya está. O sea, hubo un descenso en lo más oscuro de la Edad Media, y en cierto modo ya está en el momento en que está ya la caída libre. O sea, esa caída se sentía ya, pues, desde Marco Aurelio, comenzó una caída ya, una degradación. Hubo la tentativa, el canto del cisne con el emperador Juliano, y claro, estamos a hablar, ella nace más o menos en esta época, prácticamente, quizás un poco después, no se sabe muy bien, 370, pero ella ya va a vivir en un mundo muy conturbado, muy polarizado, donde no hay libertad de pensamiento, donde hay corrientes muy poderosas psíquicas de odios entre religiones, entre las sectas de la misma religión. Piensen que el cristianismo comienza primero una campaña contra el paganismo, que va en oleadas sucesivas,
se hacen decretos imperiales de prohibición de asistir a los templos, prohibición incluso con la muerte de... No se cumple la mayor parte de las veces porque eso tenía una inercia que era muy difícil cumplir, pero eso va generando una violencia psíquica donde se cometen verdaderas atrocidades. Y mismamente, en el mismo cristianismo, entre las diferentes corrientes del cristianismo, ser declarado herejía, cuando una corriente era declarada herejía, eso era casi como una sentencia de muerte. Entonces, en ese tiempo, ella es capaz de mantener la sensatez, de mantener en alto lo que es la llama de las escuelas de filosofía. Poco se sabe sobre su vida porque realmente hay pocas referencias. Algunos dicen que estuvo en Atenas y estudiaría con Plutarco el Joven, que era un mago filósofo de una grande categoría. El discípulo suyo es Aslepígena, por ejemplo, y discípulo de él también fue Proclo, que es el último gran filósofo ya de la época clásica. Y es muy posible que hubiera estado, en la novela yo lo digo, que habría estado en Egipto, claro, en Egipto, en los santuarios iniciáticos de Egipto, que aún estaban activos, que era el de Philae en concreto. Es muy posible que ellas iniciaran los misterios ahí porque era una escuela mistérica aún abierta. Pero vamos, se sabe de ella después. Incluso tampoco se sabe de su participación, aunque es posible imaginarlo, cuando se destruye el templo de Alejandría, el templo de Serafis, que era considerado uno de los grandes monumentos de la antigüedad, de los más grandes monumentos, en el 391 después de Cristo. Y es posible que ella, pues, es posible, no se sabe, que ella siguió enseñando filosofía, se desvinculó un poco de la corriente religioso-pagana y lo centró más en lo filosófico, pero comenzó a tener una influencia muy grande en la ciudad de Alejandría. De hecho, sus discípulos fueron después desde obispos, por ejemplo, obispo de la Tolemaide, Sinesio, hasta grandes políticos, grandes poetas, grandes asesores. O sea, se convirtieron en personajes de los más célebres de no solo de la ciudad de Alejandría, sino que muchas ciudades se disputaban los discípulos de Hipatia. Y ella intervenía muy activamente en la vida de la ciudad, intentando poner orden, armonía, sensatez en un mundo en que desaparecía la sensatez. La dinámica sería propia de las escuelas platónicas o neoplatónicas, es decir, con enseñanzas, disculpen porque a veces me salen las palabras portuguesas, de tanto vivir en Portugal se me mezclan las dos lenguas, de las enseñanzas filosóficas neoplatónicas, que sabemos incluso que la llamada escuela catequética de Alejandría, el Didascalión, seguía un programa muy semejante, pero centrado más en el cristianismo, pero casi con el mismo programa de enseñanzas neoplatónico, y que estaba también en Alejandría y que debería tener muy buenas relaciones con la escuela de Hipatia. El último gran personaje de esa escuela es Dídimo el Ciego. Y bueno, pues ella comienza a desarrollar su filosofía. Se sabe que estudió matemática o desarrolló bastante la matemática y la geometría. O sea, hay un estudio sobre la aritmética de Diofanto, un comentario que hace, que es el primer estudio de ecuaciones algebraicas que conocemos en Occidente. Y después un tratado, un comentario a las cónicas de Apolonio de Pérgamo. Se sabe también que inventó un instrumento por una carta de Sinesio que unos dicen que podía ser un medidor de humedad, otros una especie como de medidor, que me inclino por esto, otros un astrolabio, son medidor de ángulos de estrellas, aunque yo me inclino más que sería, por los comentarios que hace Sinesio, que sería algo semejante a lo que conocemos como la máquina de Antiquitera, que era una especie como de computador donde tú podías programarlo y te daba las posiciones de los planetas en cualquier momento. O sea, en realidad era un ordenador. Si ven documentales sobre este prodigio tecnológico de la antigüedad, la máquina de Antiquitera, por el hecho de que Sinesio, su discípulo, que después fue obispo, decía que necesitaba saber las posiciones de los astros y quizás fuera esto. Pero es difícil ya saberlo. Se sabe que estuvo enseñando y que su escuela tuvo un protagonismo muy grande en la ciudad y también que generó suspicacias, incluso celos y odios en el sucesor de Teófilo, que fue el obispo de Alejandría que destruyó el templo de Serafis, que es Cirilo, el sucesor tiránicamente, vamos, que llegó haciendo un golpe de Estado, un pequeño golpe de Estado, y después de hacer un pogromo, que rara vez se habla,
un pogromo judío, o sea, prácticamente una masacre que hizo de los judíos que vivían en Alejandría, hasta el punto que salieron de la ciudad. Piensen que un cuarto de la ciudad era de ellos. O sea, un cuarto era griego, otro cuarto egipcio, el otro judío y el otro romano. Y tuvieron que huir todos. Se imaginen de qué calibre sería esta masacre, de la que no se habla porque no es muy interesante hablar de esos temas, claro, pero uno de los primeros pogromos de nuestra era. Y bueno, pues después le llegó la suerte a Hipatia. Él tenía una especie como de cuerpo de guardia o de paramilitares, un sistema de seguridad que tenía, que teóricamente eran llamados los parabolani, que estaban dedicados teóricamente, y quizás lo hicieran en sus tiempos en que no hacían otras cosas, se dedicaran a llevar a los moribundos para que fueran cremados y atender a los enfermos, pero que en realidad iban armados hasta los dientes y actuaban como un poder armado, como el brazo armado del obispo en Alejandría. Entonces, bien sea la multitud, que lo dudo, lo más probable, como aparece en la versión de Alejandro Amenábar, es que se tratase de los parabolani, pues, y seguro que siguiendo sus indicaciones será imposible que actuaran de motu propio, pues la raptaron, la mataron y luego royeron hasta los huesos para que no quedara ni el más mínimo resto de lo que ella había sido. Y eso provocó un impacto muy grande en la ciudad. Orestes, que era discípulo no quizás de los primeros discípulos, pero discípulo amigo de ella, intentó hacer justicia, incluso el emperador dictaminó que fuera castigado Cirilo, y al final lo único que se hizo fue que se le despojara de los 500 parabolani que tenía, pero 2 años después tenía 600. Y de hecho se convirtió en el rey absoluto y no solo de Alejandría. Vamos, el rey, el tirano, ¿no? Luego ha habido varias interpretaciones. Algunos dicen que él no tuvo nada que ver. Pero recuerdo visitando el Vaticano, que en uno de los murales del Vaticano aparecía Cirilo, a quien se festejaba que hubiera dado de palos a la filósofa de Alejandría. O sea, estaba puesto en una pintura y aparecía dándole de palos, con lo cual, por más que diga que sí, que no, pero lo festejaron, incluso lo pusieron como un ejemplo a seguir. Entonces, bueno, ahí eso es muy triste, ¿no? Eso, todo lo que sea eso, pero en la época renacentista pues era algo que era considerado normal, 1500, 1600 y hasta 1700, casi hasta ya el siglo XX, eso era considerado loable, entre comillas. En la recreación que hice en el libro, insisto en muchas enseñanzas, pues desde símbolos egipcios, desde astronomía. Me imagino que ella, cuando estudiaba y enseñaba matemática y geometría, tal y como Platón dice, no lo hace simplemente para desarrollar agudeza mental o como disciplina para luego la mecánica, sino que realmente la matemática y la geometría era un puente para vincularse con las ideas. Platón dice que el estudio de la matemática y la geometría, plana o sólida, y luego de la música y de la astronomía y de la dialéctica, es una vía, es como una especie como de escalera para que el alma se vaya sutilizando cada vez más y se vaya abriendo a los misterios del alma de la naturaleza. O sea, que pueda entrar y abrirse ante la luz de los arquetipos. Estoy seguro que ella usaría este tipo de matemática, que era muy común en las escuelas gnósticas, por ejemplo, de esa época, y era muy común también incluso en la cábala griega, griega y hebrea de aquella época, la asociación de los números con poderes y las relaciones geométricas y las relaciones entre números como símbolos de los arquetipos. Como diría Porfirio, cada idea es el jeroglífico o el símbolo, cada número es el jeroglífico o el símbolo de un arquetipo, y las operaciones entre los números expresan las operaciones entre los arquetipos. Y las figuras geométricas son la cristalización de esas ideas primeras, y quizás eso le llevó pues, a estudiar la aritmética de Diofanto y a estudiar sobre todo a las cónicas. Su contribución a las cónicas es realmente asombrosa. Como pues, los comentarios que hizo a la hipérbole, a la parábola, a la elipse. Y no solo me imagino que sería el estudio matemático, sino también esas figuras como símbolos, como imágenes, como cristalizaciones de ideas primeras, y que son como diagramas de meditación. O sea, igual que en algunas escuelas
pues meditan con una serie de figuras tipo mandalas. Muy fácil meditar siguiendo ecuaciones de alguien que las use precisamente como un diagrama de reflexión profunda. Y exploré un poco ese significado, esa interpretación en la obra, y por eso la llamé El viaje iniciático de Hipatia y la búsqueda del alma de los números. Y, en fin, esto es una muy breve introducción. Estoy abierto a vuestras preguntas, que quizás sea mucho más interesante, y, bueno, pues a vuestra disposición. Melania. Gracias, José Carlos. Gracias por esa introducción, por aceptar la invitación. Nosotros estamos contentos de celebrar así el Día Mundial de la Filosofía. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Por favor, Melania Molina y yo vamos a estar moderando esta parte de preguntas y respuestas. Pueden escribirnos a nuestros por chat, por favor. No vamos a abrir micrófonos para las preguntas, sino que la vamos a recibir por chat y luego nosotros se los vamos a plantear a José Carlos. Melania, si quiere empezar con alguna pregunta. Sí, porque me las han hecho antes de entrar, entonces tengo que hacerlas. Y bueno, también agradeciendo nuevamente, José Carlos, que estés aquí con nosotros. La verdad es que hace más o menos unos 10 años es que salió el libro, un poco más, ¿verdad? No. Y sí, en ese momento muchos de nosotros lo leímos, lo queríamos, nos lo pasamos unos a los otros, en fin. Y bueno, también estaba la película, con lo cual la figura de Hipatia, como bien dice, pues cobró una importancia para nuestro programa de estudio en Nueva Acrópolis. Pues Hipatia es una de las filósofas que estudiamos, pero pues a partir de estos dos acontecimientos Hipatia se volvió también más querida. Lo digo también para Nueva Acrópolis, Honduras. Hicimos una pequeña plaza de la filosofía donde está Hipatia, ¿verdad? Nuestros escultores de Bellas Artes y también acropolitanos, pues, pusieron esa estatua de tal manera de que la figura de Hipatia, pues, cobra mucho cariño. Y bueno, quizás, aterrizando un poco, la primera pregunta que muchos tienen es sobre la historia de la película, si ve algunos errores o qué, digamos, en qué tanto se acerca, qué tanto se aleja, cuáles son los errores principales que nos podría comentar. Muy bien. La película de Alejandro Amenábar, Ágora, está realmente bien. O sea, él se ha ajustado a lo poco que se sabe de ella, a las referencias que hay de Sócrates el Escolástico, de Joan de Niquiu, y está muy bien. O sea, la película está muy bien, capta muy bien el espíritu real de la época, y él simplemente se ha tomado algunas licencias. Por ejemplo, que ella reconstruya que las órbitas de los planetas son elipses, o sea, se ajustan a esa figura matemática. Eso es una reconstrucción. Pero tampoco es imposible en el sentido de que lo que nosotros tenemos de los clásicos griegos y romanos no es ni un 5% de lo que había. Entonces, es posible que ellos supieran que las órbitas eran elípticas, porque las observaciones que hacían eran muy, muy precisas y la mente la tenían muy abierta. Y muchos de los descubrimientos del Renacimiento son de la época. Por ejemplo, el mismo cálculo infinitesimal que se atribuye a Newton y a Leibniz, se encontró un palimpsesto donde estaba toda la base del cálculo infinitesimal, y eso se descubrió, creo que a principios del siglo XX. O sea que pueden ir apareciendo documentos, y bien, es una licencia porque no hay constatación, pero no es imposible, ni mucho menos. Y luego, bueno, pues sí, hay las historias del amor, ¿no? Que era el esclavo, evidentemente eso es para darle un poco de, en fin, un hilo conductor y que sea romántico. Orestes, por ejemplo, el que era gobernador de Alejandría, no era discípulo de ella desde el principio, posiblemente llegó desde fuera y se convirtió más bien en un amigo discípulo de ella, pero no aparece desde las primeras clases, porque se sabe la relación de discípulos que había por las cartas de Sinesio, y porque él lo menciona, dale recuerdos a Herculano, dale recuerdos a tal, y dice todos los nombres. O sea, Orestes
él era gobernador y ella era una figura de tal importancia que pues es muy posible que se convirtiera en consejera de él y que él, de forma con gran admiración, la tuviera casi como su maestra, pero tenía que mantener su independencia de criterio, en el sentido de que él tenía que responder ante todos los poderes que en aquella época estaban muy en puja en la ciudad de Alejandría. Luego, es muy triste cómo trata a Sinesio. Sinesio lo pone en... Primero, él se hizo obispo cristiano a petición de es en Cirene, porque los ciudadanos de Cirene dijeron que necesitaban un protector contra el gobernador de la ciudad y la única forma de contrabalancear el poder era el obispo. Era el único que era capaz de hacer frente al poder organizativo, ¿no?, de la ciudad, al poder civil. Entonces casi lo obligaron a ser cristiano. Y él lo dijo, que él no quería ser cristiano. Que él estaba casado, tenía hijos, además en aquella época, pues bien, ya se estaba diciendo que los obispos, ya se estaba diciendo, pero no estaba totalmente prohibido, hay que le gustaba la caza además, o sea, él era un auténtico guerrero, o sea, la imagen de Sinesio que conocemos por las cartas y por sus escritos que se conservaron al ser un obispo, son de los textos que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, hizo un elogio a la calvicie muy interesante, muy simpático. Sinesio, un tratado de los sueños inspiradísimos, himnos, poemas, y tiene toda una serie de cartas. Y él es un personaje de una fuerza interior, de una virilidad, de un alma abierta pero poderosa, que no tiene nada que ver con el personaje que aparece en la película. O sea, desde luego las obras de Sinesio no se las leyeron. O sea, sabían que Sinesio era discípulo de ella y él no era cristiano, él se hace cristiano. O sea, no es que tuviera nada en contra, simplemente él era filósofo de los pies a la cabeza, de sangre. Y él se hace, pues, para poder defender, pues, él era un ciudadano muy ilustre de Cirene y para poder, pues eso, poder proteger a la ciudad. Y él fue con mucha tristeza que se tuvo que ir de Alejandría para volver a su ciudad natal. Y salvo eso, lo demás es muy... Vamos, otra cosa que está suavizada es la destrucción del templo de Serafis, que ahí aparece que pactan, o sea, tal y como está en la película parece que los que inician la disputa son los paganos, pero en la descripción que hace Sócrates el escolástico no es así de ninguna manera. O sea, simplemente Teófilo había descubierto un templo oculto de Mitra y no sé si asesinó a los que estaban allí o hizo algo. Teófilo se dedicaba a guardar, el obispo Teófilo, a robar todo tipo de libros y cosas sagradas y a comerciar con ellas. Y además fue acusado de eso precisamente, el obispo Teófilo. Entonces hubo una instigación y de esa instigación se provocó un revuelo. Ese revuelo llevó a una especie como de gran discordia y Olimpio, que era otro fallo de la película, Olimpio, que era el sumo sacerdote de Serafis en el templo de Serafis, aparece como un personaje, era considerado la gran bondad, la gran mansedumbre, la pura ecuanimidad, o sea, era un personaje divino. Y sin embargo, cuando fue necesario defender a todos los que se refugiaron en el templo de Serafis, aparece como una encarnación del dios de la guerra, pero con una fuerza interior también. Y eso, el propio Sócrates escolástico lo menciona. Dice, verle a una espada era inusual, era un sacerdote del dios médico, era la encarnación del dios de la guerra y una fuerza y un coraje y una defensa, o sea, le ponen como un modelo de la perfecta virtud. Y no, ahí aparece como un corrupto directamente. Ese es otro detalle que a mí no me gustó. Y la destrucción del templo de Serafis, como iba diciendo, la versión oficial es que pactaron con Teodosio, tardó la carta en llegar, claro, entre ir y llegar, debió tardar un mes o más, y finalmente dijo que podían volver a sus casas, los que estaban refugiados en el templo de Serafis, que se había convertido en una especie como de castillo, en la planicie del Rajotis, en Alejandría, y que volvieron a sus casas y que entró la multitud y, bueno, arrasó y destruyó todo. Y la biblioteca se perdió. La biblioteca hija, por la biblioteca primera, original de Alejandría, esa se destruyó en la época de Julio César, ¿no?, de forma accidental. Ahí fue arrasado completamente. La biblioteca hija. Y la versión oficial es que fue pacífico y que después se estableció una iglesia cristiana allí mismo, que es lo que aparece en la película,
en el mismo templo de Serafis. En la versión arqueológica, que hay un arqueólogo italiano, que no recuerdo el nombre, que lo hizo a finales del siglo XIX, descubrió que en el templo había muchos centenares, o sea, casi 1000 cadáveres en estado oleaginoso, o sea, de descomposición oleaginoso. Y la versión que oímos narrar, y que recuerdo que en las clases se mencionaba y me pareció sorprendente, porque esto lo comentaba el fundador y director de Nueva Acrópolis, el profesor Libraga, decía que habían empleado bueyes, 12 o 14 bueyes, para tirar de cada una de las columnas del templo, de manera que el templo cayó sobre las cabezas de los que estaban ahí y murieron todos los últimos sacerdotes iniciados. Y eso es lo que encontraron. O sea, lo que encontró la arqueología es un escenario de muerte y desolación y descomposición. De manera, y no se volvió a encontrar nada desde ese momento hasta 5 o 6 siglos después. Lo que prueba que ahí no hubo ninguna iglesia. No hubo ninguna iglesia porque eso estaría en descomposición, vamos, olería fatal además. Y lo menciona este arqueólogo italiano, y a pesar de que eso es una prueba inequívoca, la versión oficial no se alteró. O sea, la versión oficial es que fue pacífico. O sea, que destruyeron el templo, pero que fue pacífico. Y pacífico no fue. Fue terrible y fue, vamos, como decía la profecía de Antonino, que se sabe por el filósofo Eunapio, que escribió fue buscando a los maestros filósofos del emperador Juliano y se recorrió prácticamente todo el Mediterráneo para saber de ellos, y habla de una profecía de Antonino que cuando murió 4 o 5 años antes de la destrucción del templo de Serafis, dice: con la destrucción del templo del dios Serafis se acabará la alegría en la tierra. Es una profecía terrible. Y es lo que pasó realmente. Se entró en el caos, se entró en la oscuridad completa. Eso, hasta el Renacimiento no vamos a encontrar realmente un retorno a ese libre pensamiento y la capacidad de ver horizontes muy, muy amplios y el despertar de la natural alegría de vivir, que no está el alma comprimida por la tenaza inquisitorial de un pensamiento cerril, ¿no? Y eso un poco, pero por lo demás, el ambiente, los diálogos. Claro, la imagen de Hipatia es la de una profesora de una escuela, no es la de una maestra de filósofos. Y eso también, o sea, atención, porque ella era taumaturga. O sea, se sabe que ella era de las poquísimas personas del mundo antiguo que, por el nivel tan elevado de su alma y por haber sido la discípula quizás predilecta de Plutarco el Joven, se sabe que ella era teurga. Teurga era, dentro de los misterios neoplatónicos, era el grado más avanzado que solo se daba a poquísimos, que podían tener la pureza y el conocimiento suficiente para atraer las influencias de los arquetipos y de los poderes celestes en base a un conocimiento de escuelas de misterios. Y que eso prácticamente se había perdido. O sea, ella no era simplemente una profesora de escuela, ¿no? Con minúsculas, era una maestra de los personajes que iban a ser los más importantes de todas las sociedades en aquel tiempo. La escuela de filosofía que presenta Alejandro Amenábar es como si fuese, pues, una escuela de conocimiento, pero con minúsculas todas las letras, que es la misma que presenta Carl Sagan, ¿no? Cuando habla de ella como matemática. No, atención, ella era filósofa, matemática, mística, y posiblemente una gran iniciada. O sea, personajes de una grandeza que eran casi divinos, como consideramos casi divino a Platón, por ejemplo. Gracias, José Carlos. Bueno, nos siguen llegando preguntas. Recuerden que nos pueden mandar las preguntas por el chat, ya sea Melania, que ya tiene algunas, y yo que voy a plantearle la otra. Bueno, hablando de su formación, los primeros años, sé que ya mencionó de que hay poca información de su vida, de la vida de Hipatia. Me gustaría que contara algo sobre el significado del nombre de Hipatia, que lo menciona en su libro. Y también mucho se habla de Hipatia, y más en los últimos años, de la particularidad de su grandeza, al ser una mujer también, ¿no? Pero también poco se reconoce al padre, que reconoció la hija que tenía e impulsó toda su formación en los primeros años. ¿Qué nos podría decir de eso? ¿Qué recibió ella de su padre? ¿Y qué fue lo que la convirtió, aparte de lo que ya mencionó recientemente, en esta filósofa que destacó tanto en esa época, que hizo que, pues,
todavía hasta ahora la conocemos, ¿no? Gracias, Elizabeth. Realmente lo que sabemos de ella ya es en el periodo que está enseñando el llamado Acme, o sea, en el periodo más elevado de ella como maestra de filosofía en Alejandría. No se dice, no hay testimonios, o sea, no hay textos que mencionen el antes. En un artículo de una revista encontré una referencia, pero nunca he podido constatarla, que habla precisamente de que ella era discípula, y me parece muy lógico además, porque era el gran iniciado de la época, era Plutarco el joven, que estaba en Atenas en aquella época. Entonces, yo me imaginé en la novela, pues lo reconstruí de esa manera, y también imaginando que ella estuvo en Egipto, en la parte, en el sur de Egipto, donde estaban santuarios vivos aún. El templo de Philae era una escuela de misterios. Pero no se sabe realmente, o sea, eso es recreación. Lo que sí se sabe es que el padre, Teón de Alejandría, que era matemático, era filósofo, escribió un libro sobre Sirio, poemas muy bellos que expresan simbólicamente la relación del alma con la conciencia encarnada, la parábola de la esposa del marinero llamado, y la del escudo que le habla al guerrero. Se sabe de esto, pero tampoco se sabe mucho más. Se sabe que debió ser un personaje muy ilustre para ser jefe de la Biblioteca de Alejandría, pero tampoco se sabe mucho más. O sea, se sabe que participó con ella en los libros de matemática, en los comentarios creo que en el de, no sé si en el de la aritmética de Diofanto, en el de cónicas de Apolonio de Pérgamo, y no a más referencias. Todo tiene que ser un poco reconstruido por comparaciones, por analogías. Pero claro, pensar que ella estuvo siempre en Alejandría, ¿por qué? Si lo normal en aquella época era hacer un peregrinaje por los centros del saber. O sea, era lo normal, ir a donde estaba el más, sobre todo si eran buenas familias, y en este caso la familia de Teón era de las más ilustres de Alejandría. Entonces es lógico que fuera a visitar a los que eran las luminarias del saber en aquella época. O sea, es lógico, pero no hay textos que digan nada, porque las pocas referencias de ellas son ya cuando estaba en Alejandría, incluso ya después de la destrucción del templo de Serafi, que por cierto es un tema del que nunca se habla. Los propios clásicos de la época, es un tema tabú. O sea, debió causar tal conmoción que no lo mencionan. Incluso quizás mencionarlo era penado. O sea, hay testimonios hay historiadores de la época como Amiano Marcelino, que narraron la vida del emperador Juliano y que estuvieron justo después de la destrucción del templo de Serafis en Alejandría, y no dice ni pío, no mencionan nada. O sea, eso debía ser un tema tabú. Todas las épocas tienen temas tabús. Ese sería un tema tabú de la época. Yo tengo otra pregunta por acá. Es sobre esta figura del dios Serafis, que es el patrono de Alejandría, pero que no es un dios egipcio y no era un dios griego, y sin embargo parece ser tan importante. En la película aparece una gran imagen del dios, y también usted en el libro hace referencia a él. ¿Nos puede hablar un poco de cómo surge este Serafis y por qué es tan importante para esta ciudad? La religión de Serafis en aquella época y en el siglo anterior llegó a tener tanta importancia como la religión de Mitra, lo que significa que en la historia podría haber sido la religión imperante de los siglos posteriores. Tanto cristianismo como, o sea, además del cristianismo, que fue la que quedó vencedora, la religión de Mitra y la religión de Serafis. Es una religión que se han encontrado estatuas o bustos o anillos simplemente de este dios prácticamente por todo el Imperio Romano. O sea, tuvo una importancia enorme. Es un dios de raíz egipcia, se asocia el nombre a Osiris Apis, o sea, una forma de Osiris encarnado en la tierra como víctima sacrificial, pero sobrepasa ese significado. Se asocia con Isis, evidentemente, o sea, es una tríade, Serafis, Isis y una forma de Horus, que generalmente es el Horus que aparece, el del silencio, el Harpócrates, del silencio, o niño que está como mordiéndose el dedo. ¿Cuál es el significado?
Pues debe tener muchos. Uno de ellos debe ser el logos espiritual, o sea, el espíritu de la naturaleza, del cosmos entero. Una forma de representar. Se dice que su estatua tenía los 7 metales alquímicos puestos como elementos no decorativos, sino como elementos casi mágicos. Estaba en el templo, me imagino que dentro del templo, en un templete que habría, estaba la estatua gigantesca en cruz, o sea, con los brazos en cruz. Es curioso esto, hasta el punto de que muchos historiadores han dicho que la forma de la cruz estaba asociada a la forma de Serafis con los brazos en cruz, porque está tal cual. Incluso la forma barbada de representar a Serafis es muy semejante a la forma barbada de representar ya en el siglo finales del segundo, del tercero, porque antes no es así, a Jesucristo. Y se hicieron muchos paralelos entre los dos como logos espiritual. Se le tuvo mucha devoción, muchísima devoción. Era el dios de la salud, era el dios de la armonía, era el dios de la gran paz al mismo tiempo. Luego está el famoso símbolo de la cesta, o el cesto que llevaba en la cabeza, que debía ser el cesto de las semillas, ¿no? Las semillas representan, en una clave, todas las almas o unidades de vida, mónadas, de vida eterna, que van con el alma de la tierra, como si fuera el alma de la naturaleza o el alma de la tierra, y va llevando él las semillas en ese recorrido espiritual. Una función que la vamos a encontrar en Egipto en el Osiris Lunus, el Osiris asociado a alma de la luna que transmigra al alma de la tierra. Y bueno, era el dios de la armonía y de la salud vista como armonía. Y los sacerdotes de él tenían formación médica, quizás por eso duraron tanto tiempo, porque otros fueron masacrados antes. Es que, claro, las sociedades, aunque atacaran violentamente toda forma de paganismo, atacar a los centros de medicina no era muy estratégico. Nadie quiere quedar enfermo y que no haya quien la atienda, ¿no? Y eran sacerdotes médicos. O sea. Y el templo de Serafis en concreto era sede de todas las escuelas de filosofía que había en aquel momento en el Imperio Romano. O sea, todas ellas tenían a disposición los instrumentos, las salas, los laboratorios. Claro, era un centro de saber en ese sentido. Y bueno, no sé, Elizabeth. Sí. A ver. Sobre los discípulos cristianos que tuvo Hipatia, o sea, ¿fue esto una excepción? Aparentemente no, por el clima antiguo de Alejandría, pero quizás sí para su época. ¿El didascalión estaba funcionando? ¿Qué relación había? Eso, los discípulos cristianos de Hipatia. Bien, la historia del didascalión o escuela catequética de Alejandría, que es la que formó a los primeros teólogos del cristianismo, los primeros padres de la iglesia teólogos, es muy interesante. Ahí está Orígenes, está Clemente de Alejandría. Ellos seguían un estudio de escuela de filosofía con formación en Aristóteles durante muchos años, luego filosofía de Platón durante muchos años, y solo después estudiaban la simbología y las enseñanzas del Nuevo Testamento y del Antiguo como elementos alegóricos, o sea, como elementos de filosofía alegórica y secreta. Pero eso al final de todo un sistema de más de 8 años de estudio. Sabemos una carta que escribió Gregorio el Taumaturgo, bellísima la carta, que fue discípulo de Orígenes, y explica toda la formación que recibían en esa escuela, que era muy parecida a las escuelas neoplatónicas no cristianas, salvo que las escuelas neoplatónicas, que no eran el didascalión, usaban la simbología de Zoroastro, de los oráculos caldeos, la simbología posiblemente hasta, bueno, la egipcia, desde luego, la griega, la romana. O sea, no usaban todas las simbologías, en cuanto que el didascalión se centraba en las alegorías propias del cristianismo y del judaísmo. Pero era todo alegórico. O sea, es en ese momento, justamente, cuando Hipatia joven, en la época de Teófilo, se produce una historia curiosa que aparece en el libro. Edita un miembro de la escuela de didascalión, de la escuela catequética de Alejandría,
edita un libro de las obras de Orígenes, uno de los libros de Orígenes, piense que escribió más de 1000 libros, que tenía enseñanzas muy profundas y casi secretas, y causa gran conmoción en aquel momento, estamos hablando del 380 más o menos, después de Cristo. Y en eso Jerónimo, que va a ser luego San Jerónimo, que había estado en esa escuela también, dice, este libro han recortado muchos párrafos porque lo que han recortado es completamente contrario a nuestras creencias de la Iglesia cristiana, y eso fue una bomba, porque no deja de ser un semillero de teólogos del cristianismo. Entonces estaba diciendo él mismo que había estado en esta escuela, San Jerónimo, pero que después había ido de eremita al desierto. Quizás en el desierto tuvo experiencias de estas psicológicas muy fuertes, y el caso es que él atacó a quien era su hermano discípulo. Y claro, eso genera una especie como de guerra interior en el propio cristianismo, entre un cristianismo oculto, filosófico, alegórico, donde todas las verdades son de carácter alegórico, no se insiste en la historicidad, casi se niega incluso la historicidad de todo lo que se habla. Pero como ese cristianismo no podía tener poder político, pues tú no le puedes decir al pueblo que todo eso es alegórico, pues no lo entienden. O sea, eso o sucedió o no sucedió. Entonces, Teófilo fue acusado de origenista, que era obispo. Y él, para desmentir esa acusación, se dedicó a masacrar y asesinar a todos los monasterios origenistas que había alrededor de Alejandría. O sea, hizo una cruzada contra ellos. Y a partir de ese momento, Orígenes ya se hablaba mal de él, y de hecho nunca fue considerado santo. De hecho, fue castigado en el concilio de Constantinopla II, prácticamente, y antes, tener la obra de Orígenes era condena de muerte directamente, poder tener libros de él. Entonces, esto no significa que entre la gente hubiera gente culta donde estudiaba el cristianismo, y eran cristianos de convicción y de nacimiento o de adopción, pero que eran muy cultos y no tenían ningún problema en establecer las comparaciones con toda la filosofía asociada a los cultos antiguos. No había ningún problema. Podía tener un personaje culto cristiano, podía tener una imagen de Cristo y al lado una de Serafis, y al lado una estatua egipcia que le rendía culto, y al lado tener el fuego de Zoroastro. No había problemas. Pero claro, a medida que se va perdiendo este nivel intelectual y de comprensión, pues claro, se generan problemas. Y ella tuvo discípulos cristianos, sí, sin ningún problema. Si es que ella enseñaba a todo el mundo, no... Si una persona estaba muy cerrada de mente, pues claro, antes o después se iría, ¿no? Yo en la novela pongo, por ejemplo, que estudió con ella Isidoro, que después fue un santo cristiano, y que estuvo en aquella época como joven, en la época que enseñaba Hipatia en Alejandría, y que es posible que aprendiera con ella, pero tampoco se sabe seguro. Pero vamos, un personaje de esta naturaleza, lo más seguro es que en un momento determinado saliera, porque ya no era el cristianismo como filosofía religión, sino solo como religión. Y era muy difícil ya compaginar esto con una filosofía amplia, muy amplia de la vida y de comprensión de los misterios de las otras religiones, pero de forma comparativa. Gracias, José Carlos. Hablaba o mencionaba usted la matemática y la geometría como medio de comprender verdades inefables como escaleras a realidades permanentes. ¿Qué realidades serían esas? ¿Cuáles podríamos todavía aplicar? ¿A cuáles podríamos tener acceso hoy en día y aplicarlas? Bueno, de hecho, nuestro lenguaje y nuestra formación educativa nos permite entender cosas que quizás sin elementos geométricos no podríamos entender. O sea, por ejemplo, pensar que la vida del sistema solar en la eternidad es un punto, no se puede comprender de otra manera, sin tener nociones de geometría. O saber que el camino de la vida es recto, que es un camino, que es una línea. O sea, nuestra forma de pensar sin elementos geométricos estaría tan vacía, no digo ya desarrollos geométricos, en fin, propio de conocimiento más avanzado, ¿no? Como ya existía en la época en las escuelas griegas y alejandrinas, pero simplemente los elementos básicos de la geometría, de las operaciones básicas, son fundamentales como para entender elementos muy profundos que la mente no tiene otra manera de entenderlo.
O sea, es decir, la relación que hay entre el yo y la circunstancia, la relación que hay entre un punto y la circunferencia, o las sucesivas circunferencias que tienen el mismo centro, ¿cómo se va a entender de otra manera? O sea, sin esa imagen geométrica. O saber que una recta es tangente a una circunferencia por un punto y lo que puede significar eso. O sea, son símbolos, producen evocaciones intuitivas. O, por ejemplo, una espiral. En una espiral, cualquier punto de una espiral se abre infinitamente y al mismo tiempo se cierra infinitamente. O sea, en cualquier punto de la espiral, nosotros nunca diseñamos el punto en que nace una espiral, no se puede diseñar ese punto. Nosotros, cuando dibujamos una espiral, siempre comienza en algún sitio, pero comienza ahí porque en algún sitio hay que poner que comienza, pero en realidad la espiral se cierra sobre sí misma y se abre sobre sí misma. O sea, cualquier punto de inicio de una espiral, en el fondo, habría que hacer que ese punto volviera otra vez, convergiera y reprodujera la misma espiral para afuera que hacia adentro. O sea, que ¿cómo se puede entender de otra manera que la vida es como una, que se llama doble espiral, pero es una espiral nada más? En el sentido de que las leyes que rigen todo aquello que está en lo exterior es la misma ley que rige aquello que vive en el interior. O sea, ese tipo de metáforas, lo que es una suma, lo que es una potencia, lo que es una multiplicación, son fundamentales para que el alma vaya entendiendo las ideas en sí mismas, desvinculadas un poco de la asociación con los sentidos físicos. Y producen metáforas que son poderosísimas. Yo creo que ese es el... Vamos a ver que todos, en la Edad Media, por ejemplo, cuando se insiste en el trivium y el quadrivium, donde 3 eran del lenguaje, o sea, la retórica, la dialéctica, la gramática, creo, y 4 eran de matemáticas, o sea, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Ese era el trivium y el quadrivium. Pero era todo para abrir la mente, no era para formar simplemente en disciplinas y saber tocar un instrumento musical. Era para que la mente pudiera seguir el camino que Platón explica en la República. Entonces, aunque no se haga, porque él mismo en las leyes no va a insistir tanto en esto, en su libro de las leyes, pero una formación básica de matemática y de geometría para personas conscientes de ella, porque cuando somos niños las aprendemos como un método, pero no tenemos clara conciencia de lo que estamos haciendo. Pero aprender nociones básicas de geometría y de matemática con conciencia, eso te permite una filosofía y te permite tener intuiciones muy poderosas. Y no me refiero a ser un matemático, ni muchísimo menos. O sea, simplemente nociones básicas. No sé, el tener una ecuación, por ejemplo, 3x más 2 es igual a... Y saber que la cantidad desconocida puedes obtenerla trabajando sobre una igualdad, y si los dos términos no den igualdad, lo que hagas, si haces lo mismo, no varía. Eso produce intuiciones muy interesantes que luego salen cuando tú haces un discurso filosófico o haces una argumentación, no solo por una forma razonada de pensar y bien estructurada, sino porque provoca intuiciones. Yo creo que ese sentido es el que Platón refiere de la matemática y la geometría, y yo estoy seguro que era el que se enseñaba también en la obra en la escuela de Hipatia. De hecho, Euclides, cuando estaba enseñando matemática una vez en una plaza, una persona preguntó, ¿y esto para qué sirve? ¿O qué se gana con ello? Y le dijo Euclides a un discípulo, dale unas moneditas, porque eso sí va a entender para qué sirve. Pero esto no se trata de para qué sirve, sino qué caminos abre en tu mente que permite comprender la realidad de una forma más pura. Bueno, tengo acá una pregunta que retoma un par de cosas que quedaron sobre el nombre Hipatia y sobre ella como mujer. ¿Era común en la época? ¿Fue común en la antigüedad eso, que una mujer sobresaliese tanto? Hipatia, curiosamente, significa excelsa, ¿no? Y la última. Pero bueno, eso son las curiosidades del lenguaje, ¿no? Es la ciencia de los nombres o el misterio de los nombres que por veces evoca realmente lo que sucede. Y ella, como filósofa, desde la época pitagórica y la filosofía en general antigua, griega y romana, los romanos no desde el principio, sino ya más a partir de Augusto,
y en Grecia no en todos los lugares. Por ejemplo, Atenas eran muy machistas, muy machistas, pero aunque no fuera lo más común, se promovía, por ejemplo, entre los pitagóricos, que fueron la gran referencia, hombres y mujeres eran exactamente igual a la hora de enseñar pues, todas las verdades de su filosofía, y de matemática y de armonía. Quizás para ciertos elementos, no sé, en ciertos rituales que se saben que los pitagóricos hacían en relación con la naturaleza, pues quizás lo femenino se adaptara a ciertas verdades y lo masculino a otras, en algunas, pero el alma no tenía sexo a la hora de entender. Y eso se entendía, y Platón lo dice claramente. O sea, en la República dice todo lo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer, y viceversa en lo profesional, que eso en la Atenas de su tiempo, eso era una imposibilidad fáctica, eso era revolucionario, vamos, al 100%. Pero lo dice porque, en fin, su mente no estaba limitada, ¿no? ni por su época ni por un lugar. Y de hecho la realidad lo ha demostrado. O sea, el siglo XX y ahora XXI lo ha demostrado. Incluso de los últimos baluartes que eran solo para hombres, por ejemplo, los SEAL, los cuerpos de élite SEAL de Estados Unidos, que es de la Marina, eso era exclusivo de hombres hasta que una mujer dijo que por qué ella no. Y hay una película muy bonita sobre esta mujer, Comandante O'Neill, creo que se llama, o Sargento O'Neill, donde era el último baluarte. Y eso demuestra que simplemente el hombre y la mujer quizás tengan enfoques ligeramente diferentes. Generalmente la visión puede ser ligeramente diferente, pero pueden hacer todo igualmente. Y eso pues se sabía en la antigüedad, y en las escuelas de misterio lo mismo. En Egipto estaban las escuelas de misterios femeninas, pero se enseñaba todo un programa semejante, aunque en algunas cosas, como tenían que evocar fuerzas del alma de la naturaleza que podríamos, entre comillas, llamar femeninas, pues se hacían desde otra perspectiva. Pero vamos, que se enseñaba. Lo que ocurre, claro, con el avance del cristianismo eso desapareció. Se sabe, por ejemplo, que los gnósticos tenían también pues mujeres que eran grandes sabias gnósticas. Y me imagino que la religión de Mani también, entre los maniqueos. Pero el cristianismo, aunque se atribuye en la película Ágora a San Pablo de Tarso, ese famoso discurso odioso, ¿no?, que aparece en la película, dudo que sea de él. Piensen que de San Pablo el 40% más o menos de lo que tenemos no es de él, son interpolaciones o cartas directamente falsas, y que está demostrado además si se investiga se ve cuáles son falsas, se sabe clarísimamente por el estilo y las palabras que usa, e incluso se saben cuáles son las interpolaciones. Eso en el siglo XIX se dedicó un gran esfuerzo al estudio exhaustivo de las cartas de San Pablo. Pero claro, con el avance del cristianismo y del oscurantismo medieval, pues claro, cada vez menos, hasta que pues quedaron completamente excluidas del conocimiento. No era tan inusual. Por otro lado, en general, no había tantas escuelas, o sea, pero no era inusual. O sea, ni estaba prohibido ni era inusual. Y en la escuela catequética de Alejandría lo mismo, había mujeres. No estoy seguro, pero vamos, casi seguro. Bueno, vamos a retomar una pregunta de la que han hecho sobre las obras de Hipatia. Si hay alguna referencia a las obras de Hipatia y por qué no se conservaron. Referencias hay. Piense que las referencias de Hipatia son muy pocas, muy pocas. Hay referencias a comentarios a la aritmética de Diofanto y comentarios a la obra de Cónicas de Apolonio de Pérgamo. Y ya está. De todos modos, quizás ellos tenían sus propios apuntes internos dentro de la propia escuela de Hipatia, que no sería demasiado prudente el que se enseñaran fuera, y eso se formarían manuales y libros enteros. Pero no sé, en aquella época ya había que ser prudente con aquello que se escribía. Ya era motivo de... En aquella época ya era motivo de persecución. Justamente en la época de Hipatia. Antes no lo era y justamente en su época sí. Entonces es casi seguro que todos los apuntes, o bien la enseñanza era oral, que también en estas escuelas se insiste mucho en aprender, ¿no? Aprender de lo que se
de lo que se enseña. Y tendrían bibliotecas para acudir a ciertos textos clásicos, pero que las enseñanzas fueran orales. Pero claro, vean la diferencia. En escuelas neoplatónicas anteriores, pues se sabe que escribían 100, 200, 300 libros, y a partir de determinado momento ya no escriben. ¿Por qué no escriben? Porque no sería peligroso incluso. Sí, tal vez si nos puede hablar un poco sobre la paradoja de Alejandría, en el sentido de que siglos antes había sido esa ciudad tan cosmopolita, tan abierta, donde tolerante, y donde convivían tantas religiones y tantos pueblos, y pues ha sido una de las primeras, pues según lo que creo, donde el fanatismo se instauró de manera tan fuerte. Es que después de Juliano, después del emperador Juliano, de su muerte, ¿no?, en el 363 después de Cristo, hubo un auténtico terremoto social, cultural, filosófico que sacudió prácticamente todo el mundo civilizado de la época, o sea, el Imperio Romano, vamos. Y a partir de ahí comenzó una especie como de enfermedad del alma, y las ciudades iban cayendo una detrás de otra. Cuál que iba a caer antes y cuál después era difícil saber, porque todas estaban enfermas. Entonces sí, Alejandría tenía fama, ¿no?, de la ciudad fundada por Alejandro y con la gran biblioteca, ¿no?, la primera, ¿no?, que era mucho más grande que la segunda. Llegó a tener centenares de miles de libros. Y donde convivían, pues, romano, griego, ¿no? Tenía el barrio romano, el griego, el judío y el egipcio. Claro, en la medida que en esa enfermedad van asumiendo el poder unos personajes u otros, pues cae antes o después. Yo me imagino que Cirilo se hiciera dueño absoluto de la ciudad durante varias decenas de años, pues tuvo que tener su importancia. La expulsión de los judíos también, pero los judíos siempre, donde estuvieron siempre, además eso lo sabemos, tienen una gran capacidad de desarrollo comercial, artesanal, o sea, de crear una estructura, una red, un tejido, casi llamaríamos ahora industrial. En el momento que fueron expulsados todos, bueno, esa ciudad ya estaba sentenciada a muerte. Porque una ciudad sin comercio, sin artesanía, sin nada que fabricar, eso ya estaba expuesto. Vamos, era cuestión de esperar. De hecho, Alejandría se fue vaciando. Después de eso, los próximos 30, 40 años prácticamente se vació. Hubo ciudades que, sin embargo, se pensaban que iban a sucumbir antes, como Atenas, y paradójicamente Atenas luego sobrevivió más. O sea, Atenas fue muy atacada en la época de Hipatia y, sin embargo, luego, como esto eran como ondas, como oleadas, pasadas las oleadas de fanatismo, otra vez se calmó el ambiente y permaneció hasta la época de Proclo, que estamos hablando, Proclo 40 años después de la muerte de Hipatia, que fue discípulo Proclo del mismo Plutarco, que ya no era joven, era Plutarco el viejo, podía ser un ancianito de cuidado. Y Proclo es también otro de los personajes sublimes, ¿no?, de la historia. Además se conservó, en el Imperio Romano Oriental, se conservaron decenas de sus libros y él vivió en la Atenas, se sabe por una biografía de un discípulo que escribió cuando murió. Atenas en su época estaba viva interiormente, pero ya en la época de Plutarco, cuando él tiene que huir de la ciudad, de Proclo, 470 después de Cristo, eso va a provocar ya el cierre definitivo de la escuela platónica por Justiniano. Pero vamos, ya el Imperio Romano Occidental, eso estaba en ruinas completamente. O sea, las ciudades eran ciudades de mendigos. No había... Era una Edad Media, completamente. O sea, el 400... Aunque las insignias imperiales y la muerte política de Roma se declaran en 476 después de Cristo con Rómulo Augusto, llevaba ya 40 años que no existía, estaba devastada completamente. O sea, no había comunicaciones, no había carreteras, no había comercio, no había artistas, no había científicos, no había nada. Porque es que se prohibió el pensamiento, se prohibió toda transmisión de saber. O sea, todo libro, toda enseñanza que no fuera los 40 que estaban en su lista, que eran todos eclesiásticos, era considerado diabólico y castigado con la muerte, además. Entonces, claro, ahí ya se paralizó
transmisión de cualquier tipo de conocimiento que permite una cultura y una civilización. Unas ciudades aún guardaron cierta inercia y sujetaron, pero claro, ya eso es muerte anunciada. Edad Media. La Edad Media, la fea, ¿no? Porque cuando se habla de la belleza romántica de la Edad Media, esa es siglo XII. En siglo XII surge el ideal de caballería, surge el ideal templario, las cortes de amor, los cátaros, eso es el siglo XII. Incluso en el siglo X, bueno, ya hay la reforma de Cluny, pero los siglos V, VI y sobre todo el VII, el VIII y el IX es pavoroso. O sea, lo que es pavoroso. O sea, eso es incluso la disminución de la población hasta unos niveles. José Carlos, como vemos en nuestra cátedra de filosofía de la historia, pues la historia se divide en ciclos, ¿no? Estamos ante diferentes ciclos históricos. ¿Cree usted que estamos ante el final de un momento civilizatorio, de lo que nosotros consideramos nuestra civilización actual? ¿Y qué elementos podemos retomar de la historia para llevar o sobrellevar, mejor dicho, el momento que nos ha tocado vivir? Una buena pregunta. Yo creo que estamos realmente en el fin de una forma civilizatoria. O sea, la descomposición histórica, social, de pensamiento y sobre todo moral es tan grande que es muy difícil pensar que de aquí vamos a salir purificados sin pasar por un túnel. Quizás pasando por el túnel oscuro, pues sí, sacamos purificados, pero sin pasar por él. Entonces, es curioso porque cuando se estudia la vida de las ciudades en el siglo IV y V del Imperio Romano, vamos a encontrar elementos muy semejantes a lo de las ciudades actuales. Muy, muy semejantes. Respecto a el abuso de lo sexual se convierte, debe ser como las experiencias que proporciona, debe ser lo único real, entre comillas, claro. Hay una depravación completa, o sea, se desata la fuerza de la sexualidad en las sociedades que se descomponen ya a toda velocidad, se desatan directamente. Es como si se abriese la caja de Pandora y eso lo vemos, una hipersexualización en todo. Luego un materialismo, no sé, una pérdida de los valores, y sobre todo una especie como de enfermedad, de pérdida de la sensatez. O sea, lo que se ve a las puertas de una Edad Media es que se perdió la sensatez. O sea, cualquier persona, incluso que sea culta y que tenga titulación universitaria, te puede creer las estupideces más soberanas y se las creen, sin ningún tipo de constatación. La polarización de las sociedades a favor y en contra. O sea, ya no están los elementos que unen. No sé, la verdad es que el estudio de los parámetros de la cultura o sociedad actual, no sé, quizás no sea así. Pero vamos, el análisis de la historia hace decir a muchos historiadores que antes no, hace 30 o 40 años no, eran solo unos pocos, eran Humberto Eco y eran algunos otros, el profesor Libraga hablaba claramente de esto. Pero ahora cada vez más los historiadores dicen, señores, atémonos bien los cinturones, que el avión se está cayendo. Esperemos que consiga planear y que consigamos planear en algún buen sitio para... Esto es... Luego hay una fuga para el futuro tecnológico, irreal, ideal, pero que no lo queremos. No lo queremos. Pero bueno, tampoco quiero ser pesimista, o sea, no es ser apocalíptico. Unas formas de cultura y de sociedad nacen, nada es eterno. En Roma se decía Roma eterna. Bueno, Roma fue eterna durante 1000 años, que ya está bastante. Bien, no hay civilización que sea eterna, y entre una forma civilizatoria y otra, o una forma de cultura y otra, siempre hay elementos intermedios donde todo se agita y nacen nuevas concepciones. Eso es natural. Desde luego la civilización occidental, la llamada civilización occidental, que es heredera del Imperio Romano, por cierto, y que surge con los estados modernos, con el Renacimiento europeo, esa forma de civilización está en decadencia completa. Eso es una realidad.
Y ahora encontramos estados con mucho poder, con gran poder, enfrentados, pero que son opciones o liberalismo económico avanzado, donde es un caos realmente, o estados dirigidos, totalitarios, que también es terrible. Y las dos formas sin claros ideales, o sin respeto al individuo o sin ideales. Y no sabes qué es peor, porque se supone que en un estado natural, en una sociedad armónica, tiene que haber libertad del individuo y al mismo tiempo elementos armónicos que nos unan a todos, o sea, con un elemento que nos una a todos. Y es muy difícil encontrar esto. Y sí, que puede haber excepciones y que luego no todos tienen el mismo reloj al mismo tiempo. Hay sociedades que están en un proceso acelerado de descomposición y otras que están resistiendo todo lo que pueden. Pero no se ve, porque no veo, ¿no?, un panorama ascendente. O sea, y eso es muy fácil, salir a la calle y preguntar, ¿cómo ve usted el futuro? Y cuando la sociedad está en decadencia, la gente no ve el futuro. Mientras que una sociedad no está en decadencia, pues lo ve de esta manera, cada uno lo puede ver de una manera, pero todos lo ven. Pero si tú sales a la calle y preguntas, ¿cómo ve usted esta sociedad de aquí a 20 años? 20 años. Uf, eso es mucho tiempo. Quizá yo veo mañana, 1 año, 2 años, 20 años. Eso es que falta esperanza. Y si falta esperanza es porque a nivel social, no a nivel humano. A nivel humano, claro que hay esperanza, ¿no? Porque el ser humano tiene un poder enorme, ¿no? Su alma es poderosísima, pero tiene que pasar por recoger los efectos de lo que ha sembrado, y hasta que no lo recoja no puede ser. El sembrar va a ser de otra manera, o sea, tiene que adaptarse a los ciclos. Y hay ciclos de auge y de caída en todas las cosas. Lo hubo en el Imperio Romano, lo hubo en la China antigua, lo hubo en Egipto, lo hubo en el Imperio Persa, lo hubo incluso en los imperios americanos, o sea, que los incas o los preincaicos o los chimús o los mochicas tuvieron todos sus ciclos. Todos los pueblos tuvieron sus ciclos. Solo que algunos duraban 100 años, otros 300, otros 1000. Bueno, pocos duraban más de 1000. Más aún así, después experimentaban, incluso después quizás se renovaban, ¿no? Como los mayas. Maya clásico, cuando pereció esa concepción del mundo, realmente fue una muerte y disolución, pero después reformó con el posclásico, o sea, una renovación. O sea, que son ciclos dentro de ciclos y es difícil saber hacia dónde va exactamente según dónde que está uno. Pero lo que vemos a nivel global es un gran materialismo y sobre todo un gran desconcierto, que es muy propio de siglos así. Hay un gran desconcierto, no hay forma de crear elementos de armonía. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer es, pues eso, mantener la sensatez lo máximo que se pueda, unir valores, salvar finalidades y conocimientos, salvar conocimientos con finalidades, porque puede haber mucha cultura, pero si no se le ve un sentido real y profundo transformador, tampoco sirve de nada. O sea, salvar un poco, rehacer el tejido social que se pueda, cuando se rompe, y de ahí van a surgir, pues esos núcleos de transformación, que es lo que vemos cuando analizamos la historia, no sé, desde el Imperio micénico y luego la época geométrica griega, hasta que ya un renacimiento, hasta, vamos a ver que siempre son núcleos que comienzan a rehacer el tejido social, cultural, y después de 200, 300 años de creación de una nueva cultura o de salvar lo mejor de la cultura antigua, se rehacen otra vez focos civilizatorios. 300, 400 años. Eso lo vemos continuamente analizando la historia. Y desde luego la concepción occidental, que es la que ha primado en los últimos 4 siglos, que es la de Europa occidental, o sea, desde el Renacimiento europeo, esa ya no da mucho más de sí. Está un poco agonizante. Bueno, es mi visión, ¿eh? Tú me preguntas mi opinión, yo te doy mi opinión. No quiero ser ni profeta ni sentar cátedra, y menos ser pesimista. Nosotros en general en Nueva Acrópolis somos muy optimistas sobre el poder del alma humana, pero también sabemos que hay ciclos en la historia y que uno no puede dar un salto de un ciclo a otro sin pasar por el puente. O sea, por el puente no, por el túnel. Quizás
Ya para ir terminando, José Carlos, sobre nuevamente la figura de Hipatia, a ella le toca vivir este momento de confusión y de violencia. Vemos, como lo ha explicado también, no todos los grupos cristianos eran iguales tampoco, pero aparentemente se impusieron los más fanáticos, ¿no? Los más cerrados de mente. Pero bueno, en este tiempo tan complicado que le toca vivir a Hipatia, la figura de ella pues transmite mucha fortaleza, transmite digamos, muchas vivencias interiores, y quizá por ahí podrían haber algunas claves de cómo pasar estos tiempos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaba ella esa fortaleza? ¿Qué es lo que le hacía, digamos, continuar? Y que siga sirviendo de ejemplo hasta nuestros días. La fortaleza siempre surge de ideas claras, ideas luminosas, ¿no? Firmes, ¿no? No puede surgir de otro lado, porque el ser humano es mental y su fortaleza es primero mental. Y esa fortaleza no puede ser mental si no hay una clara conciencia del ser y una mente firme, luminosa, o sea, que tenga una vida interior que haga fértil todo lo que toca. Claro, ella y personajes de su naturaleza estaban unidas a un mundo de ideas puras. Esa era su formación. Y a través de esa unión con esa fuente divina, porque es verdaderamente divina, pues consiguen florecer en la tierra incluso en los momentos más críticos y servir un poco de amparo y de abrigo y de núcleo de semillas filosóficas y de vivencias espirituales, porque hay una espiritualidad asociada a la filosofía. Insisto, esto no es solo conocimiento, es la espiritualidad de la propia naturaleza del alma humana. Entonces hay una llama que arde, ¿no? Yo puse un ejemplo en el libro, dice, donde ya no hay un sol que ilumine, puede haber la llama de una lámpara de noche que mantiene aún esa danza y ese calor y esa luz, y todos aquellos que sientan esa necesidad de esa filosofía, de esa transformación, de esa vivencia de ideales superiores y de un sentido profundo de la vida, que no sea fanático, pues se aproximarían naturalmente, ¿no? Luego ella daba conferencias en todas partes, ¿eh? Piensen que de lo poco que se sabe de ella es uno que caminaba por la ciudad, le dedicaba horas a caminar por la ciudad. Y otro que estaba continuamente dando conferencias en lugares públicos, o sea, en salas, en todo tipo de lugares públicos de la ciudad, posiblemente anunciados antes, ¿no? Con lo cual la ciudad la adoraba, porque llevaba 15, 20 años oyéndola, y ella debía ser una voz de sensatez en medio del caos, en medio no sé, del fanatismo, del miedo, Y ella era muy valiente, porque de eso sí que se dice, lo dice, no sé si Sócrates el Escolástico, que aunque ya hablar de ciertos temas la gente se retraía, ella no tenía el más mínimo impedimento en exponer pues eso, esa forma clásica y de valores elevados y una filosofía muy elevada y combatir contra todo tipo de fanatismo y de estrechez de pensamiento. Ella buscaba los elementos de unión entre todos, como se ve muy bien en la película, ¿no? Se ve muy bien que ella busca los elementos de armonía y de unión entre todos. Entonces yo creo que ese es nuestro ideal, ¿no? Nuestro ideal es sentido común, sensatez, una razón, pero una razón iluminada por el espíritu, incluso con una fuerza de emotividad muy grande, pero con ideas claras, sin fanatismo. El fanatismo arruina al alma humana. O sea, el alma solo puede florecer cuando hay libertad de pensamiento. Si no, no puede florecer. Bueno, para las dos. Qué linda esa respuesta, José Carlos, de verdad, bastante aclaradora para los momentos de incertidumbre en los que ya no podemos saber o planear más bien de aquí a 5 años, a 3 años, todo está a 1 año, pues. Ahora no sabemos qué va a pasar, pero pues hay que centrarse en lo que uno ya tiene, ¿no? En las certezas, a las ideas claras, luminosas, y seguramente también uno va a poder conservar y transmitir algo de la luz que pueda captar de estas ideas. Qué mejor manera de celebrar así el Día Mundial de la Filosofía, que es lo que busca, ¿no? La filosofía, acercarnos a estas ideas claras, la libertad de pensamiento y sin fanatismos, como decía,
y es un momento en el que hay muchos fanatismos, mucha intolerancia. Ya no nos estamos escuchando y los espacios en los que se daba escucharnos entre nosotros, encontrar puntos en común, cada vez están más cerrados. Y eso es peligroso. Es peligroso. Y pues Nueva Acrópolis busca generar estos espacios, mantenerlos. Y por eso celebramos la filosofía y por eso queremos que haya mucha y más filosofía. Así que muchísimas gracias por esto, Melania. Nada, agradecer por por este espacio de sensatez, por este espacio de conversación, que como bien decía Elizabeth, tanta falta hacen. Justamente donde poder tomar ejemplo de la historia para poder relanzarla. Y Hipatia vivió momentos difíciles, pues los nuestros todavía no son tan duros como los de ella, ojalá que nunca lleguen a ser así. Pero si llegasen, pues sabemos que hay ejemplos que nos pueden guiar. Así que la palabra más repetida en esta conferencia sí me ha gustado mucho, ¿verdad? Sensatez. Y gracias, entonces. Muchas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.